Yo les iba bendiciendo muy buenos. Esperamos que hayan aprovechado el momento tan precioso que Dios nos regala, que Dios nos permite hoy en este día. Y así seguimos gozando. Vamos a pasar a la palabra, hermanos. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a dar paso al tema número 3 de la familia. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, 18 perdón, el 25. Y dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque de varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaron. Pues a grandes rasgos vemos como Dios formó la primera familia. Dios hizo al hombre y posteriormente hizo a la mujer para que los dos formaran una familia. Ese es el origen de las familias. Hoy que pues, las familias están en crisis, hoy con tristeza vemos que hay muchas cosas que están sucediendo dentro de las familias y dentro de nuestras propias familias. No sé, ojalá y la tuya esté intacta, ¿verdad? Pero pues muchas de ellas están siendo atacadas por las artimañas de este mundo y pues nuestra mente viene muchas dudas, muchas preguntas, muchas cosas en las cuales tenemos que meditar día a día, porque pues dentro de todas estas familias del mundo está la nuestra, están las familias de nuestros hijos, están las familias de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Por lo tanto, debemos estar atentos a lo que Dios pudiera hablarnos esta mañana, a lo que Dios pudiera tratar contigo esta mañana. Pudiéramos preguntar muchas cosas, pudiéramos argumentar muchas cosas, por qué está pasando esto. Si Dios formó la primera familia, ¿por qué está pasando esto? Que pareciera que las familias están olvidadas por Dios. ¿Por qué vemos familias disfuncionales? ¿Por qué vemos familias que se están destruyendo? ¿Por qué vemos familias que se están separando, que se están
alejando, los hijos están dejando los hogares. ¿Por qué está pasando todo esto? Y la única respuesta y muy clara es porque la mayoría de todos ellos se alejaron de Dios y sacaron a Dios de su hogar. Y pusieron fundamentos diferentes a como Dios lo había establecido. Han fundado sus hogares en muchas cosas, menos en Dios. En esos principios que Dios nos dejó para poder formar una familia, un hogar de acuerdo a su voluntad. Pero pues Dios es bueno y Dios manda la palabra a su tiempo, esperando que hoy, un día a lo mejor supuestamente consagrado a las familias, hoy un día en el cual el mundo está celebrando el Día del Papá, donde se van a reunir las familias, donde van a convivir, pues esperamos que pudiéramos llevarnos algo de lo que Dios tiene preparado esta mañana. Una palabra que Dios hable a tu vida. Tú que te has esforzado en asistir, tú que has apartado un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ojalá Dios trate contigo y puedas llevarte un consejo adecuado para ser un mejor padre, para ser un mejor cabeza de hogar, para ser ese sacerdote que Dios está demandando en tu familia. Bueno, pues vamos a pedir a Dios que sea Él el que hable directamente con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Primeramente, Señor, por esta preciosa alabanza que nos has regalado esta mañana. Gracias, amado Señor. Padre, ahora pedimos que seas tú a través de tu palabra, tratando con cada uno, mirando nuestra necesidad, mirando, amado Dios, el corazón de cada varón aquí presente, el corazón de cada hermano, de cada ama de casa. Señor, ven y ámanos. Padre, como decía tu alabanza, apártanos para ti, Señor. Úsanos, Padre, para poder ser instrumentos y poder formar esa familia que tú estás demandando de cada uno de los aquí presentes, amado Dios. Gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad, amado Padre, y pues que seas tú también hablando a través de esta grabación, Señor, que aquellos que lo puedan escuchar sea una bendición como creemos que va a ser para nuestra vida. Padre, en tus manos dejamos esta palabra para que tú le des vida, Señor, y tú le envíes al corazón, a la mente adecuada de cada uno de los que han de escuchar, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Allá en el Imperio Romano, en el tiempo en que el Imperio Romano gobernaba, los padres, los hombres, tenían la total autoridad sobre la familia. Ellos eran los principales responsables y tomaban las decisiones, no a lo mejor preguntando a la esposa o preguntando a los hijos, no. Fíjate, cuando la esposa daba a luz a un bebé, ellos eran los que tomaban la decisión. Primero analizaban al niño, lo checaban que estuviera completo, lo checaban que a lo mejor coincidiera con su color de piel de los varones. Y si lo hallaban apto para ingresar a su familia, estaba bien, lo aceptaban. Pero si era mujer, tenía menos posibilidades de que pudiera entrar a la familia. ¿Sí?
Ellos decidían qué hacer con sus hijos. Ellos decidían si querían que ese niño ingresara a su familia. Las niñas tenían mucho menos posibilidades de ingresar a una familia romana, de ser aceptado. Y si no querían a este niño, aunque fuera hombre, lo botaron en la calle, lo dejaron en la calle con cualquier objeto, ahí lo dejaban. Bueno, hoy en día ya no están haciendo eso. A lo mejor la gente ya no es permitido hacer eso. Pero ahora lo han legalizado a través del aborto. Hoy, tristemente, miles y cientos de niños están muriendo. No les dan una oportunidad de venir a este mundo. Y por eso vemos la reacción de las familias. Y por eso vemos la funcionalidad de las familias hoy en día. Hace años, en una universidad de prestigio, se hizo un estudio muy bueno para determinar por qué las familias están de esta manera. ¿Por qué hay mucha delincuencia juvenil? Y cada día va en aumento. Déjame decirte que esa área de la delincuencia juvenil está muy arraigada en nuestro país y en otros países también. ¿Verdad? Y en aquel tiempo, en Estados Unidos estaban preocupados porque estaba aumentando con muchos números esta área de las familias y veían a los jovencitos cómo se iban a la delincuencia y esto aumentaba cada día más. Entonces esta universidad buscó una manera de alertar a los padres, a las familias, de qué se debía hacer para evitar todo esto, para acabar con esta delincuencia. Y encontraron cuatro cosas que si las hubieran buscado en la Biblia, a lo mejor hubieran acertado aún más. Y la primera que estos grandes estudiosos de las familias encontraron es que la disciplina del padre tiene que ser justa y firme, pero tiene que ser consistente, no esporádicamente, sino dice, tiene que ser consistente. Esa era la primera cosa que habían visto, que los padres habían dejado esa disciplina en los hogares. Ya no había disciplina y por eso estaban llenos los jóvenes, los adolescentes. Otra de las cosas que habían visto era que la madre tenía que ser la supervisora de dónde andaban los hijos. Porque ella es la que convive más, porque ella es la que está más cerca, tiene que estar más cerca de los niños. Ella debe de saber con quiénes andan sus hijos. Ella debe de pasar el mayor tiempo de su vida cuando están en crianza. Pero ¿por qué no pasan las madres? Porque están en los trabajos, por necesidad material, ¿sí? Porque tienen que salir a la calle, porque tienen que realizarse como profesionistas, como empresarias, como negociantes. Y eso es lo que estaba afectando. Hoy en día también. Y la tercera cosa que ellos encontraron es que los hijos tienen que tener el amor de ambos padres. Y son cosas que dices, ¿cómo es posible que no las hagan? ¿Cómo es posible que los padres no le den el amor a los hijos que requieren para que ellos no se vayan a este mundo, no se vayan a delinquir? La cuarta cosa es que decían estos estudiosos que
familia debe de pasar un tiempo de calidad, unidos, juntos en las casas. Entonces, te digo, si esto lo hubieran buscado en la palabra de Dios, se hubieran ahorrado de la mejor manera. Entonces, pues viendo todo esto que sucede a nuestro alrededor, vemos que lo que el mundo necesita es volver a esos principios. No son consejos de un psicólogo, no son que el pastor te esté ministrando cada 8 días o que te vaya a visitar a tu casa para que te aconseje o que escuches a un buen motivador para comprender qué debes de hacer en tu familia. No, lo que tú tienes que hacer es volver al principio que Dios ha establecido. Y hoy estudiaremos algunos principios que necesitan ponerse por obra, principalmente por los varones. Tú que a lo mejor vas a formar una familia o piensas a futuro formar una familia, qué bueno sería que pusieras atención a la palabra de Dios. Qué bueno que los papás, las mamás, los hijos pudieran poner atención para que no la sociedad cambie, sino tu familia cambie, tú cambies, porque el principio es no queremos arreglar los problemas de hoy, no queremos arreglar a lo mejor los problemas que las demás familias tienen. Arreglemos nuestros problemas, arreglemos los problemas que tenemos en familia con nuestros hijos. Pero para que eso funcione, para que eso cambie, tenemos que volvernos a Dios, porque Dios es el que diseñó la familia, así como lo acabamos de ver. ¿Verdad? Yo quisiera preguntarte, ¿cómo dejó el pecado a tu familia? ¿Cómo lo ha dejado? ¿Cómo lo está dejando? Es la primera cosa que podemos ver para que podamos volvernos a Dios. ¿Cómo ha dejado el pecado? O ni siquiera lo has considerado la consecuencia de lo que está sucediendo en tu familia es porque el pecado. Te necesito. Vamos a leer del 1 al 3 y dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Brinquémonos al 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, vemos toda la vida de Adán, cómo vivió, cómo murió, cómo tenía la encomienda de ser el representante de la primera generación de hombres que Dios creó en esta tierra. ¿Sí? Algunos dicen que algunos por ahí han predicado que hay otra generación bíblicamente no es comprobable, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Dice la palabra que en el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Así dice, ¿verdad?
a semejanza de Dios lo hizo. ¿Qué era? Era un ser poderoso que iba a gobernar toda esta tierra. Pero también dice que después de 130 años engendró a un hijo. O sea, ya habían pasado 130 años cuando Adán engendró a un hijo. ¿Seguía siendo a la imagen de Dios? La pregunta es, ¿este hijo que nació de Adán y Eva seguía siendo a la imagen de Dios? No. ¿Por qué? Pero Adán era a imagen de Dios. ¿Sí estamos conscientes de eso? Adán estaba, Dios creó al hombre a su propia semejanza. Adán, ¿sí? El hombre había caído. Había caído, por lo tanto, ya no era a semejanza de Dios el niño. Ahora era a semejanza de Adán. ¿Sí? O sea, engendró hijos a su propia semejanza e imagen. En el primer caso vemos que pues Dios hablándonos del alto origen y destino del hombre, tenemos la clave ahí, ese misterio de la encarnación y la redención a la gloria eterna. O sea, estamos destinados a ir a la gloria eterna. ¿Verdad? Antes de la caída de Adán, no íbamos a morir. Pero en el último ejemplo que vemos de Adán, ¿sí? Tenemos esa luz que esclarece, nos muestra por qué el pecado tiene un poder tan terrible y universal en este mundo. El que el hombre tuviera el poder de dar vida a otro es una de las maravillas que Dios nos deja ver. ¿Sí? Ese es uno de los maravillosos rasgos de su semejanza a Dios. Pero cuando el pecado penetró, este dominio a la semejanza no quedó extinguido, pero sí cambió radicalmente. Sí quedó deformada esa maravilla. Todavía tenemos el poder de engendrar, de dar vida a un ser humano, pero ahora ya no es como el plan divino de Dios. O sea, de un solo golpe, al vencer el pecado a Adán, había vencido a la raza, y la raza había cambiado. Ya no era a semejanza de Dios la creación, ahora es a semejanza de Dios. Podemos ir mirando, podemos ir viendo cómo el poder del pecado vino a cambiar todo. Entonces, ahora tenemos que buscar por medio de la restauración la renovación original del diseño de Dios a nuestra propia vida. ¿Sí? Cuando Dios restaura, pasamos a ser parte de la gracia de Dios. Dios pone su gracia en las familias, en la vida del varón, en la vida de la mujer. Y si queremos comprender el pleno significado de esta maravillosa obra, de cómo Adán engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Solo tenemos que estudiar la historia de la familia y de la familia de Adán también. Tenemos que estudiar esa familia. Solo tenemos que ver la
lección que fue transmitida a través de la familia de Adán a cada uno de los que estamos con. Cómo el pecado dejó la familia y cómo el pecado ha dejado a nuestras familias. Notemos cómo el pecado del padre vuelve a aparecer y madurar en el hijo. Porque Dios le había ordenado a Adán amar a Dios sobre todas las cosas. Él sabía. Dios le había dicho, mira, todo esto es tuyo, todo el mundo, todo lo que tú ves es para ti, para que lo gobiernes. Pero para que tengamos esa plena comunión. Antes de que cayera teniendo una plena comunión Dios y el hombre, y no había nada que impidiera esa comunión. Hasta desnudos estaban el hombre. Porque no había pecado. Por lo tanto, la responsabilidad del varón era amar al Señor de todo tu corazón. Pero también estaba, y vas a amar a esta mujer. Vas a amar a tu prójimo cercano. ¿Cómo? Como a ti mismo. Hoy en día vemos que estos dos grandes mandamientos están vigentes. Ahí está toda la suma de la voluntad de Dios respecto a la raza humana. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué pasó? Adán transgredió el primer mandamiento de amar a Dios. Se dejó arrastrar por el pecado. Había rechazado el amor de Dios. ¿Qué pasó? Su prójimo rehusó a sujetarse al segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque no amó a su prójimo como a sí mismo, no amó a su hermano como a sí mismo. Entonces, se hace culpable de aborrecer y matar a su propio hermano. Si Adán hubiera continuado con el amor de Dios, en el amor de Dios, habría sin duda amado a su hermano. Caín habría amado a su hermano, pero Adán no permaneció. Entonces, con el pecado de Adán, su naturaleza había sido deformada, había sido corrompida. Esta naturaleza había sido transmitida al Hijo con su semejanza. El pecado del Hijo fue el fruto del pecado del Padre. Este es el primer cuadro de la familia que Dios nos deja ver en su palabra. Pero qué terrible, ¿no? Qué oscuridad proyecta sobre nuestras propias familias. Porque a menudo pues los padres quieren seguir en los pecados que vieron. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. Los pecados de los padres son visitados por Dios. Así lo dice la palabra. Porque muchos dicen, bueno, ¿cómo se hereda el pecado? Cuando nace el niño, pues viene de la semejanza de los padres. O que el padre ya es regenerado, ya es cambiado por Dios, pero el niño va a tener la oportunidad también de hacerlo. Si ve un ejemplo a seguir, que muchas veces no se pasa. Entonces, los pecados de los padres son visitados por Dios en los hijos. Pero esto estimulará a creer que no olvidará tampoco su misericordia a los padres, de la cual los hijos son también hechos participantes. Notemos que el pecado del primer hijo, pues, tenía la raíz, un tipo de pecado de todos los hijos. La familia había sido designada por Dios para ser la imagen pues de la gloria de lo celestial aquí en la tierra.
Era un espejo para nosotros de la vida que pudiéramos llevar, del amor que Dios había puesto aquí, del amor que reinaba en ese huerto. Pero al entrar el pecado, la primera familia que tiene que ser la puerta del cielo pasa a ser la puerta. Tristemente, así es. Porque en vez de amor, ayuda, felicidad, que Dios había puesto para ellos, que Dios había destinado para ellos, que les había dado en sus manos, para que ellos tuvieran unas relaciones sociales muy buenas entre ellos, vemos envidia, ira, enojo, aborrecimiento, y vemos entonces, vemos que la raíz de todo pecado es el egoísmo. Y ese egoísmo primero separa de Dios al hombre, como lo fue con Adán. No vemos que es un egoísmo. Muchos pequeños, el egoísmo aflora. Yo quiero eso, no me importa y desde pequeños toman las cosas como necesidad, no mirando que el egoísmo está en sus vidas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Los padres tienen que estudiar con cuidado lo que las palabras de Dios nos revelan, el amor, el enorme gran mandamiento que tenemos que tener todos en nuestra vida, que tenemos que cumplir, porque es un mandamiento de parte de Dios que nos amemos unos a otros, para poder permanecer en Dios, pero sobre todo, pues que evitemos toda manifestación de egoísmo en el mundo, en la vida, porque es la primera semilla del árbol que llevó el mal a esta primera. Entonces, pues ojalá y pongamos atención en lo que vemos. ¿Cómo estás viendo? ¿A imagen de Dios o no? Porque pudiéramos ver que estas cosas no solo se refieren a la bendición sino también a una maldición que vino con el pecado, sino también a una gracia que viene con la bendición. Esa es la oportunidad que tenemos. Entonces no significa que mediante el nacimiento natural en la carne, un creyente, un hijo de Dios, un discípulo, pudiera integrar a un hijo a su semejanza que ha sido renovado según el nombre de Dios. En otras palabras, no creas que porque tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, tu hijo va a ser cristiano. Pero lo que no hace la naturaleza misma, lo puede obtener la oración y la vida de fe de aquel creyente, de aquel padre, madre creyente, puede hacer que el hijo alcance la promesa y alcance la gracia de Dios. Entonces, que los padres creyentes tenemos la promesa de que nuestros hijos pueden ser también ser hijos de Dios. Qué bueno, y en eso estamos luchando para que ellos se vuelvan a Dios. Pero que no caigamos en el engaño de Dios. Nuestro hijo nace en un hogar cristiano, eso va a ser, eso
va a ser para que él sea salvo. ¿No? Tiene que haber un pacto con Dios, de los padres, tiene que haber oración, tiene que haber fe, en cuanto a la crianza, esa crianza que Dios te ha dejado para que tu hijo conozca a Dios. Si la promesa ahí está, seré un Dios para ti y para tu simiente. Qué bueno que a veces nos agarramos de esa promesa, pero hay que morir a nosotros mismos para que ellos vivan a través del Espíritu. Hay esa oración para que esa promesa se cumpla en tu familia. Hay esa vida consagrada de los padres para poder moldear la vida de los hijos. Y estamos preparando para que sean esos instrumentos que Dios quiere usar. Para que esa gracia de perfección en la vida mayor no sea perfeccionada en nuestra vida, esa gracia de Dios que conocemos y que tenemos en nuestra vida se pudiera perfeccionar en la vida de nuestros hijos. Pero para eso se necesita que los padres quieran consagrarse a Dios, para que los hijos lo vean, para que puedan prevenirse que el pecado no entre a las familias, como lo hizo con Adán y la familia de Adán, con Caín, que no amó a su hermano. Entonces, para tratar con el pecado de Adán, que no a Dios tan al grado de negarse a sí mismo, entonces necesita quitar todo aquello que pudiera estorbar. Necesita quitar todo aquel enojo, a lo mejor que a veces no se maneja adecuadamente para corregir a la hija, para esas reprimendas ofensivas, esas palabras que luego surgen de los padres. Y que esas van, son las que quedan grabadas para ellos. Tengamos cuidado. Cuando tu hijo, tu hija, te oyen hablar de otras personas, ya sea de amigos, ya sea de hermanos, o ya sea de tus propios enemigos, y pudieras ahí mencionar cosas, a lo mejor traiciones, pudieras mencionar lo vulgar que son, lo malvados que son. ¿Qué impresión estaremos en la impresión de la muerte? O te propias en todas las cuestiones en el corazón. ¿Qué estarás transmitiendo a tu hijo? Recordemos que el amor de Dios es el principal secreto para que pueda funcionar, para que una familia sea funcional. Y cuando los padres aman a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, pues ese amor se va fortaleciendo entre los niños de la familia. Ese amor va santificando esa vida, pero eso solo si los padres están dispuestos a vivir para Dios. Para que hagamos de nuestros hogares un tipo de discípulo del cielo. Para que el varón anhele llegar a la casa, para que la mujer anhele estar en la casa, para que los hijos anhelen tener también a lo mejor esa fe, esa confianza que los padres tienen hacia Dios. Pero necesitan ver el amor de los padres. Esa familia, ese hogar, se va a transformar en una semejanza de verdad que Dios. Pero necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos aún más.
principio era que Adán fuera una semejanza de Dios. Y tan fue así que le dio la oportunidad de dar vida a otros seres humanos. Pero ahora después de haber esa oportunidad de dar vida, no cambió, pero sí se dio esa semejanza de Dios y ahora de cada uno de nosotros. Pero la clave para volverse a Dios es seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Ese es el segundo punto que vamos a ver. La clave para volverse a Dios es seguir las instrucciones. Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 y 2. 1 y 2 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dediquémonos al 5, versículos 5 al 7, dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Claros los mandamientos de Dios. Vemos cómo la palabra de Dios, el mandamiento que Dios da a la familia y al ser humano, es muy claro. Entonces, si pusiéramos atención a estas instrucciones que Dios nos da, si entendiéramos la historia de nuestras familias, sería muy distinto. Dice la palabra: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Son las palabras que Dios le había dado a Moisés para transmitirlas al pueblo. Son los mandamientos que Dios había dado. No solamente a una persona, no solamente a una generación, sino a todo el mundo durante la historia de este mundo. Cada uno que recibía los mandamientos de Dios tenía que esforzarse, tenía que dar al máximo, no para cumplirlos únicamente, sino para transmitirlos. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros como padres. Estos son los mandamientos que el Señor nos ha mandado a enseñar. Era muy clara la palabra de Dios, clara y transmitida a través de Moisés. Jehová tu Dios, y guardar todos sus mandamientos, tú, tu hijo, hijo de tu hijo. Esta idea más adelante, más ampliada, pueden leerlo completamente, cómo Dios amplía todo esto. Todo esto está considerado una gran verdad. El temor y la fe en Dios deben ser vistos en nuestra vida diaria. No en nuestra religión, si tú lo quieres ver de esta manera. En la religión familiar, si tú estás deben tener la fe y el amor de Dios, de Dios, para esforzarnos a cumplir el deber paterno y materno tiene que ser para que ese servicio y esa bendición que puede venir
Entonces la instrucción hacia los padres de ellos, porque viene del corazón de Dios. Dios nos muestra su corazón a que es lo mejor para nosotros como padres, como familia, y nosotros debemos de transmitir eso en nuestro mismo. Todos podemos ir experimentar alguna vez a lo mejor cómo se aprende el grupo de un maestro que no se esfuerza en preparar su clase, o un maestro que a lo mejor es distraído y que su clase a lo mejor la hace poca interesante, porque no tiene la fuerza, la pasión, porque no le sale del corazón a lo mejor esa enseñanza que está dando. Pero Dios usa toda la influencia, el amor de los padres para poder ganar a los hijos, para que los padres den las palabras adecuadas, pueden repetir la voluntad del corazón de Dios hacia los jóvenes, hacia esos hijos pequeños, a esos hijos grandes. Por eso les amarás a crear a Dios con todo tu corazón. Y esas palabras estarán en tu corazón. Y las enseñarás a dársela con diligencia, segundamente, y con lo mejor que tengas, con la mejor palabra que puedas decir. A nuestros hijos, si el corazón está lleno del amor de Dios y de sus palabras, va a ser fácil transmitir las verdades de la palabra de Dios, va a ser fácil que esas palabras de amor salgan de tus labios y puedas transmitir la voluntad de Dios. ¿Cómo necesitamos esta gracia, este amor, para poder educar a los hijos en esta tierra con amor, con la alianza del Espíritu? Pero pasa todo lo contrario. Pareciera que la crianza de los hijos, el educar a los hijos, es una gran carga. No parece que sea algo deleitoso, no parece que sea un privilegio poder transmitir la palabra de Dios, sino pareciera que es una carga para los padres, la educación de los niños, la instrucción de los hijos, esa educación piadosa, esa educación que les va a ayudar a futuro. Pareciera que mando a los hijos de la obligación de lo que Dios nos ha puesto. Amarás al Señor. ¿Dónde quedan esas palabras? ¿Dónde queda esa verdad? La repites. Es un gran instrumento la palabra de Dios para educar a los hijos. Pero lo hacemos. Hemos dejado la palabra de Dios a un lado y estamos transmitiendo educación como nosotros creemos que es lo mejor. Para eso necesitamos también siempre la educación de los padres también debe ser muy sincera. Porque si no, ¿cómo la vamos a enseñar con diligencia? Y aquí cuando Dios le está diciendo a Moisés, y las enseñarás a tus hijos con diligencia. Es como si Dios les estuviera diciendo a Moisés, para que ellos puedan enseñar estas palabras, tienen que ser como cuando tú estás afilando una flecha. Estás
Estás activando esa flecha para que cuando llegue a su objetivo, esa es la traducción de la palabra que enseñarás. Avanzar como arma para que puedan entrar profundamente como el dardo. Así puede entrar la palabra de Dios hasta el corazón de ese mismo rebelde, hasta el corazón de aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos a lo que Dios nos quiere instruir, estudiar el arte de hablar, el espíritu de amor, en la gracia de Dios, estudiando, orando, preparando en oración esa enseñanza que tú vas a dar. No hay nada mejor que predicar. No hay otra cosa más que tú prediques. Entonces, pues ojalá estemos entendiendo algo de lo que Dios quiere hablar para poder conseguir ese resultado y la instrucción primero de nosotros como padres y después de nosotros hacia los hijos, para poder repetir a los hijos y hablar de ellos estando en tu casa y andando en el camino. O sea que todo momento hay oportunidad y al apostol que también dice la palabra. Y cuando te levantes, ¿qué nos está diciendo con este ejemplo? Que no son esfuerzos aislados, que hoy sí, mañana se te olvida, que hoy en la mañana sí obras y al rato no. No, no son esfuerzos aislados. No son esfuerzos que pronto se te olvidan, no, sino que los corazón para que los puedas repetir para que puedas ver un crecimiento de la familia. Esto no, tampoco te estás diciendo tienes que sentar a tu familia por horas y transmitirle la enseñanza. Tienes que tardarte horas y hacer eso, ¿no? Dice que toda la vida hay oportunidad. Tu deber es que puedas aprovechar esas oportunidades para dar lecciones de la presencia y el servicio de Dios. Porque eso es lo que necesita también. Mirar que tomas a Dios a tal grado que lo pones en primer lugar y que le sirves. ¿Cómo le sirves? En las tareas en tu trabajo, en lo que hacer en tu casa. O sea, no tienen que ser tareas específicas o buscadas realmente para que puedas conseguir algo. No en tu vida diaria. Que el amor de Dios sea una realidad y un deber que te lo disfrutes. Si ahí en tu casa, andando en el camino, con la propia Biblia, o con la propia naturaleza, dando clases de la grandeza de Dios, todo es oportunidad. Hay mucho material para reconocer la bondad de un Dios siempre presente. Entonces, a toda hora, todos los días, no nos cansemos de aprovechar la oportunidad del Espíritu Santo de la gracia de Dios hoy y cada uno, para que podamos transmitir ese amor de Dios hacia la vida de nuestros hijos, hacia nuestra propia vida. Por eso el Señor se dio muy claro. Le decimos, Señor, vívelas, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y tiene que estar en tu corazón. Ojalá el mundo te reciba la sabiduría de lo alto, que seas guiado por el Espíritu,
sepas para que puedas distribuir a tus hijos. Y aún si fueran grandes, vamos a Dios esa gracia para poder hacer sobre todo en este tiempo, ¿no? Nos vemos que necesitamos estar atentos a las instrucciones que Dios quiere. Pero pudiera venir esa pregunta: ¿cómo cumplir con esta gran tarea? ¿Por qué es una gran tarea? El poder transmitir las verdades de Dios es una gran tarea, pero también debemos verlo como un gran privilegio. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas tú? Josué capítulo 24, ayer pero no, texto muy conocido ya. ¿Qué necesitamos para cumplir con esta gran tarea? Versículos 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa servimos a Jehová. ¿Qué necesitamos, hermanos, para permitir esta verdad? Necesitamos un hogar consagrado. Hogares consagrados. Sí, Josué decía, veía el pueblo y lo veía con tantos defectos, y lo veía con idolatría, y lo veía con muchos problemas. ¿Sí? Pues si quieren irse a servir a los dioses, dice, órale, sírvanme. A esos dioses que fueron transmitidos por sus propios padres. O sea, ese pecado que venimos arrastrando de generación en generación. Pero él tenía divinidad algo. Yo no sé a quiénes van a servir ustedes, dice, pero yo en mi casa. Son las palabras que tenemos que hacer mucho. Hay un ejemplo muy claro de dos padres que se consagraron a criar a un hijo que Dios les había dado. Dos padres que no podían tener hijos. Dios no les había bendecido hasta edad avanzada con un hijo. Pero vemos que Dios tuvo misericordia y Dios se acordó de ellos. Vemos un ejemplo muy claro de cómo el celo de Dios vino a Dios. Yo en casa. Aquí el Padre está poniendo ese principio divino. El Padre se está comprometiendo con su familia. El Padre está aceptando la misericordia de Dios. Ese pacto que Dios tiene para cada familia. Y lo está aceptando a Josué. Bueno, pues tenemos en Josué el modelo de un padre piadoso. Y podemos ver en él lo que ha de ser la religión de los padres. Esa profesión de fe que hemos depositado en Dios. Pero para eso necesitamos que esta profesión de fe nos lleve y nos ayude a decir, yo en mi casa. Ponernos en primer lugar, ponernos allí primero que todos. Es decir, empezando por ti. No importa si eres hermana, si eres hermano. Ya hemos insistido mucho en el requisito esencial de una consagración personal.
reflexionar ahora en nuestra responsabilidad y la mejor manera de cumplir esa encomienda que Dios nos ha dado. Transmitir el amor de Dios a nuestros hijos. Llevarlos en oración, derramarlos en oración por ellos. Pero todo esto puede únicamente llamarse como un accesorio, como un medio de gracia que Dios ha puesto en ti y en mí. Sí. Lo primero es que el Padre, en ese Padre que conoce a Dios, haya una consagración. Consagre su vida a Dios y al servicio de Dios. Esto va a crear una atmósfera espiritual en su hogar. Y que los niños han de ver, han de respirar ahí en casa. Eso va a crear una gran influencia para que todos los actos estén respaldados por Dios. Y esto va a dar mucho valor, adoración a Dios. Pero no ha de ser que se vean vacilaciones en nuestra vida, que se vean altibajos en tu servicio a Dios. No. Debemos de pedirle a Dios en oración que el Espíritu de Dios esté en nosotros. O que el Espíritu de David, en cuanto a los hijos, esté en ti y en mí. Fíjate, David decía: Señor, tú conoces a tu siervo. Por tanto, ahora te ruego que bendigas la casa de tu siervo. Esa es la confianza que tenía David de conocer a Dios. Él se sabía conocido por Dios y por eso se atrevía a decirle: Señor, ahora te ruego que bendigas la casa de tu siervo. Porque yo soy tu siervo. Que tu profesión de fe te lleve a repetir estas palabras, para que tus hijos vean una firmeza en cuanto a tu fe, para que tu familia vea que realmente amas a Dios. Yo en mi casa. Qué hermoso que pudieran decir nuestros hijos: mi padre es un piadoso, mi madre es una piadosa. Qué hermoso que no hagamos a un lado este privilegio de poder transmitir el pensamiento de Dios, la idea de Dios de cómo formar a nuestros hijos, de cómo transmitir la fe que la gracia de Dios ha traído a tu vida, de cómo enseñarles a hacer la voluntad de Dios. Pero esto es muy importante para cada uno. Porque muchas veces estás ocupado en muchas cosas, en mil formas, buscas cosas como tratar de cuidar el corazón de tu hijo, buscas formas religiosas, buscas inclusive en otras cosas, en otros lugares, y no andas ese momento, esa oportunidad para transmitir ese mensaje de Dios hacia tu familia. Pero lo primero es yo quiero ese compromiso. ¿Tú lo quieres? Yo en mi casa serviremos. A veces pensamos que la responsabilidad de indicarles una fe, una confianza en Dios, de transmitirles lo que nosotros creemos, que es la responsabilidad de la mamá. Que la mamá lo haga porque yo no tengo tiempo. ¿Sí? Y la madre, con sus limitaciones, pues sí se esfuerza a hacerlo, pero el principal responsable es el cabeza de la es el siervo, es el sacerdote de esa familia, como cabeza, tiene que ocupar ese lugar que Dios le ha dado, esa autoridad que Dios ha delegado en los padres.
Cada padre debería ser suya las palabras de Josué. Primeramente, hacer un compromiso con su pareja, con su pueblo, pero también con los hijos, para que nuestras oraciones, nuestra conversación lleve y motive a que esa familia sea apartada, sea santa. Los hijos sean educados para ello y para su servicio a Dios. No decías que un día tus hijos sigan a Dios. No decías que tus hijos lleguen a las plantas de Dios y les sirvan a Dios. Las palabras de Josué nos enseñan que su profesión de que serviremos a Dios. Hay muchos padres que profesan de una religión únicamente consiste en sus salvaciones. Únicamente profesan una religión para ser salvos, no para servir a Dios, no para ponerse en manos de Dios. Oran para que sus hijos sean salvos, pero no para que Dios los use. Si ellos dedican su vida a las cosas del mundo, esperan que antes del mundo sean llevados. No hay que extrañar que muchas familias fracasan porque no han entendido que criar a los hijos para el servicio de Dios es el modo más perfecto de llevarlos a la salvación. Y es el modo más seguro. ¿Acaso no hemos leído? Dios le dijo a Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de decir que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. Es maravilloso que Dios pensara de algunos de los padres aquí presentes, ¿sí? Que Dios pensara esto de nosotros, ¿no? Que no se preocupara a Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa. ¿Crees que Dios está pensando en eso? Cuando el pueblo de Israel fue librado, las palabras de Dios fueron: ya te digo, dejad ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, era una idea de Dios, es una idea de Dios que sirvamos a Dios. Dejad ir a mi pueblo para que me sirva. Y el Espíritu Santo dice: cuanto más limpiará la sangre de Cristo vuestra conciencia para servir al Dios vivo. O sea, toda la religión es parte del servicio a Dios. No debe ser adorado sin servicio. Dios no puede decir: lo amo, pero no le sirves. La gloria del cielo será su cielo de servirán. Que nuestras vidas, hermano, que nuestros hogares estén consagrados a servir a Dios. Que la obediencia, la voluntad de Dios, cuando ejecutamos sus mandamientos, cuando hacemos su obra, cuando estamos en oración, cuando estamos en los intereses del reino, sea el centro de las familias. Qué hermoso va a ser familias consagradas. ¿Sí? O sea, tu profesión de fe, tu religión que profesas, tiene que ser como lo hizo Josué. Escogemos hoy a 15 años. Escoge a 15 años.
Josué lo dijo ante millares, ¿sí? O cientos o miles, no sé exactamente cuál sea el número de personas que estaban delante de él cuando dijo esta profesión de fe. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de hacerlo en tu hogar, en tu casa. Esta es la profesión de fe más deseada en las familias, en tu familia. Y que la voluntad santa y bendita de Dios sea hecha, empezando por cada uno de nosotros. Muchos padres que empezaron su vida de modo fervoroso, de una manera que amaban a Dios, pronto se les pasa y se enfrían, porque muchos se dejan arrastrar por complacer a los hijos, a las hijas, a los vecinos. Pero a ti, aunque te parezca difícil, ¿tú crees que a tu sueño le parecía difícil decir estas palabras? Yo en mi casa, cuando vosotros a lo mejor se estaban desviando, cuando vosotros estaban disfrutando, como por ejemplo hoy en día, cuando hoy a lo mejor vas a reunirte con tu familia y vas a convivir con ellos, y vas a mirar que a lo mejor hacen cosas que no son agradables a Dios, pero que son agradables a la carne y que son contagiosas. ¿Sí? Y que no puedas recordar, yo en mi casa, aunque te parezca difícil, ser distinto a los demás. La bendición de Dios, la gracia de Dios, te va a ayudar a poder hacerlo. Si tú no estás consciente de que el servicio a Dios o el servicio a tu propia familia, a tu casa, no es lo que debería ser, platícalo con Dios, ve a Dios, habla de ello con tu propia esposa, háblalo en voz alta, dile el sentido que es acerca de tu familia, que tienes el deseo de hacer tuyo las palabras de Jesús, para que con la ayuda de Dios, la gracia de Dios te permita hacerlo. Y aún si tus hijos fueran mayores, aún cuando tengas oportunidad, como dice la Escritura, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés con ellos, motívalos a que se vuelvan a Dios. Pero como te decía, el primer mayor predicar es predicar en el mundo. Entonces tenemos que renovar ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, pues en ese mes, para que podamos decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo? Con hogares consagrados. Hogares que quieran servir a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si hoy pones atención a algo que Dios te habla? No al que está a tu lado, sino a ti. ¿Sí? Esa es una gran responsabilidad. Fíjate, la última cuarta cosa, aún muy relacionada a esta, tenemos una responsabilidad nosotros. Como padres delante de Dios, tenemos que tener una actitud para que Dios derrame de su gracia y restaure nuestras familias. Todos aquellos que conocen a Dios, todos aquellos que nos decimos ser hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Así como quieres consagrar tu hogar, como lo hizo Josué, también quieres consagrar tu vida. Vamos a Jueces, capítulo 13.
Efesios capítulo 13, vamos a hablar de versículo 12. Efesios 13, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Entonces Manoah dijo, ¿cuándo tus palabras se cumplirán? Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir y qué debemos hacer con él? Dios había visitado a este varón, había visitado a esta familia, a este matrimonio. Y Dios había transmitido la idea que quería a este niño a través de la esposa. Ya Dios le había hablado a su esposa de Manoah. Pero él no se quedó conforme. Él quería escuchar esa instrucción directamente de parte de Dios. Él dice, bueno, si ya le habló a mí, no quiero. Un ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah, le anunció el nacimiento de su hijo y le dijo, va a ser nazareno desde el nacimiento y hasta la libertad de su pueblo. Entonces, por las primeras cosas, las primeras ideas que tuvieron a Manoah al recibir esta noticia de parte de su esposa, se preguntó cómo iba a criar ese niño. O sea, tenía ese interés. ¿Cómo lo voy a educar? ¿Cómo le voy a transmitir lo que yo creo? Eso que Dios me ha dado, de cómo me permite servirle a Él. Para eso necesitaba gracia. Necesitaba la ayuda divina de parte de Dios. Por eso Él pidió al Señor cómo debe ser la manera de vivir conmigo. ¿Y qué debemos hacer con Él, Señor? Él se sentía incapacitado a lo mejor para poder transmitir la voluntad de Dios. Vemos cómo estas palabras pudieran venir a nuestra mente, a nuestro corazón. Notemos la profunda responsabilidad que Manoah sentía para esta gran obra que era la crianza de un niño y más consagrado a Dios como Nazareno. El ángel ya había dado a la esposa de Manoah las instrucciones necesarias. Pero Manoah no se quedó ahí. Quería cerciorarse, quería que el ángel volviera y le enseñara a él. Qué diferente es la actitud de muchos padres. Qué contraste con esta confianza en sí mismo que muchos tienen. La crianza de sus hijos con poco esfuerzo. Y a veces hasta poca oración. No consideran la gran tarea que tienen. ¿Qué idea tendrías? Si pusiéramos un ejemplo de una persona que a lo mejor no estudió contabilidad y que quisiera dirigir a una gran empresa, ¿sí? Pero no tiene la preparación. ¿O qué dirías si una persona, a lo mejor un chofer cualquiera, quisiera manejar un trailer de la noche a la mañana? ¿Crees que sería fácil? ¿O qué pensarías de esa persona? ¿Qué pensarías de esa persona que está
No veríamos bien que a lo mejor una persona sin preparación dijera, volar un avión. Está loco. Si no estás preparado, ¿cómo lo vas a hacer? Ahora, ¿qué piensas tú de aquellos que tienen la oportunidad de educar a sus hijos y lo hacen sin una preparación? ¿Qué día te dejan cuando una persona, un adolescente, hoy en día que se está dando mucho, hoy en día se está dando mucho, a la edad de 15, 16 años, un adolescente que va a ser papá? ¿Qué piensas tú de ese joven, de esa señorita, que Dios le está poniendo en sus manos un alma inmortal y ellos no están preparados para la educación de ese niño? Hay muchos peligros y tentaciones que van a venir a ese peligro. Los padres estarán preparados para librarlos de todas esas luchas, esas pruebas. Bueno, así es un padre que dice conocer a Dios y que no se prepara para poder educar a un niño. ¿Cuántos y cuántos necesitan aprender de Manoah a sentir y confesar su ignorancia, como él le dijo a Dios? ¿Qué vamos a hacer con este niño? Y necesitan inmediatamente ponerse a estudiar para poder alcanzar esa gracia de parte de Dios para transmitir los valores de Dios. Sí, Manoah tenía una necesidad muy grande, pero también confiaba en Dios, creía en Dios como ese Dios vivo, ese Dios que oye la oración. Creía en que, pues si Dios me había bendecido y que ahora tengo una gran tarea, pues Dios le daría la gracia para realizarla. Cuando Dios le da un hijo a alguien para criarlo, es para su servicio, no es para el servicio tuyo. Necesitas pedir la sabiduría para educar a ese pequeño, para poder formar una familia. Manoah no se dejó llevar únicamente por la idea y la versión de su esposa, sino que se pone a orar para pedirle a Dios que mandara nuevamente al ángel. Para él la oración era la solución a sus problemas. La fuente, la sabiduría, la fuerza que pudiera necesitar, tenía que venir a la oración. Y lo hacían. Los padres cristianos tenemos que aprender que debemos de ir. Cada hijo es un don, es un regalo de Dios. No menos que lo que era el de Manoah. Pero la responsabilidad tiene que ser como la de Manoah para nosotros. Para que tú aprendas cómo va a ser criado ese pequeño. Y cómo lo vas a poner en las manos de Dios para que lo use. O sea, para que ese pequeño se ponga al servicio de Dios. Tenemos que confiar como este varón para poder alcanzar esa misericordia de Dios en nuestras vidas, para criar y conducir a nuestros hijos. Podemos, pues, hermanos, sin cesar, a cada momento, a cada paso de tu vida como padre, como conductor de una familia, pídele la gracia de Dios. Vemos cómo, con atención, la oración de Manoah, después de escuchar las instrucciones de la esposa, él dijo: no quiero
oírlas para poder seguir esa instrucción. Para que tenga yo claridad con tu Padre. Tú y yo tenemos una gran ventaja sobre Manoah. Tenemos la palabra de Dios, que es la alianza más segura para la educación de los hijos, para la crianza de nuestros hijos. Podemos aplicar a ella nuestra propia vida primeramente y después a la de otros, para que podamos obtener provecho. Entonces, eso no disminuye que tengamos que orar y llorarle a Dios y suplicarle a Dios para que nos dé la dirección adecuada, o que renueve esa visión que tienes acerca de cómo estás conduciendo a tu familia. ¿Y qué pasó con la oración de Manoah? Porque Dios es real, Dios es vivo. La historia nos muestra que Dios contesta la súplica del Padre. Fíjate bien, el ángel no tenía nada nuevo que decir ya, porque ya había transmitido la instrucción a la esposa, pero Dios lo envía nuevamente a Manoah, porque no quería dejar en duda lo que él quería que supiera, lo que él quería saber. No quería dejar ese interrogante para aquel que le había buscado en oración, para aquel que le había suplicado en oración. Pues Dios manda nuevamente el ángel. Apareció otra vez y el comunicado que le da la enseñanza divina respecto a sus hijos. Pues es el que tú y yo deseamos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Orar con más fervor. Porque fíjate, en la respuesta de Dios no se dieron nuevas instrucciones, sino que se le motivó a que guarde todas las cosas que yo le mandé. Entonces, es posible que la respuesta a tu oración sea la misma de antes, pero el Espíritu Santo te va a guiar para que hagas las cosas con más cuidado, para que entiendas mejor los principios que vienen a través de la sagrada palabra de Dios, para que aprendas cómo enseñarla a tus hijos, y para que tengas mayor responsabilidad con tu familia y la lleves a cabo. Entonces, si vemos el mandamiento o los mandamientos que se le dieron a la mujer, se refieren a la vida de las madres antes del nacimiento de Cristo. El hijo nazareo debía tener una madre nazarea, consagrada a Dios. El papá del hijo nazareo tiene que ser consagrado. O sea, renunciar a ti mismo, a todo lo que provenga de este mundo, a todo lo que pudiera traerte de este mundo, para buscar la pureza y la santidad de Dios. Este es el secreto de Dios para nosotros como padres y madres. La educación consiste esencialmente en lo que somos, mucho antes de que los niños tengan capacidad para juzgar lo que ven. Si tú no transmites ese testimonio a tus hijos, ¿cómo queremos que los hijos sean consagrados a Dios? Guardarán todo lo que demandan. Es una vida que renuncia a todo lo que no contribuye a la consagración hacia nuestro Dios. La preparación que necesitamos, tanto el padre como la madre, ahí está en la palabra de Dios. Posteriormente, la oración que vino a Manoah fue más que simple. Hubo esa revelación de parte de Dios, hubo esa unión maravillosa de los dos padres.
para que pudiera llevar a cabo la encomienda que Dios estaba dando. Al preguntarle, ¿no?, al ángel, ¿cuál es el nombre tuyo? ¿Qué le dijo el ángel? Imagínate la visita que estamos haciendo. ¿Quieres admirar? No lo mandó al ángel Gabriel o a otro. No. Dios mandó a Jesús. Hoy nuestro nombre es todavía de ese Dios que obra las maravillas. De ese Dios que hace maravillas en las familias. Por lo tanto, tenemos tuyo que seguir defendiendo ese nombre que es admirable. Qué grande la bendición que esta revelación trajo a este matrimonio. El primero ayuda a los ambos se consagran a María personalmente. Ambos se consagran a Dios. La madre recibe el mensaje e inmediatamente lo comunica al marido. Ora de nuevo y el ángel vuelve a la mujer. Otra vez la mujer lo cuenta al marido. Esta vez el marido lo sigue y corren hacia el ángel cuando ofrecen el sacrificio. Y oyen la respuesta del ángel. Manoa y su esposa se miran y caen de rodillas al suelo. Manoa expresa su temor, pero la esposa nos consuela y fortalece en su fe. Porque había una comunión de amor, de fe, de oración, de adoración entre el marido y la mujer, la que puede conducir la mirada para una crianza, una educación muy buena para los hijos. Sí, no es solo que los padres pueden ser una bendición para ellos, sino los hijos una bendición para los padres. Al hablar los dos entre sí sobre los mandamientos y promesas de Dios y al comentar las revelaciones, se sienten más unidos para buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios. Oran y adoran, descargan sus temores y se unen. Fíjate qué maravilloso ejemplo, qué maravillosa escena del amor mutuo. Ojalá tú y yo entendamos lo que Dios está queriendo para cada uno. Lo que Dios desea para tu familia. Ojalá podamos cumplir con esta mentalidad. Esa es la actitud que está requiriendo Dios en los hogares y familias aquí presentes y representados. Padres consagrados. Para que no veamos repetir la historia de la familia de Adán, cómo distorsionó el pecado de la familia. Viene Dios y lo restaura. Para que no te sigas mirando únicamente cómo el pecado de tu familia puedes hacer algo con él. Estás siguiendo la instrucción de la palabra. Estás siguiendo la instrucción que nos hace Dios a través de la palabra. Tú ya tomaste la decisión de poderle decir, yo en mi casa sé que todo empieza con el matrimonio. Estamos principales. Si se consagran a Dios, Dios los escucha. Asegúrate que estés cumpliendo con tu responsabilidad. Seas adulto, seas joven, seas adolescente, Dios y tus padres. Padre, en el nombre de Jesús,
Muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, por tu palabra, Señor, por tu espíritu. Gracias, porque, amado Dios, nos das la instrucción de cómo ser mejores padres, mejores hijos,